tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, ya saben, el programa de entrevistas, de tertulia, de análisis de cada fin de semana aquí en Es Diario. Mucha actualidad por delante que comentar y hoy lo haremos con una persona que es un placer que esté aquí en el plató, en el estudio de Es Diario, Percival Manglano, abogado, exdiputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por venir, por acercarte aquí a Es Diario. Muchas gracias por la invitación, es un placer participar por primera vez en la tertulia de Es Diario y espero estar a la altura. Y espero que no sea la última, seguro que más veces. Pero claro, dependerá de que lo haga bien. Bueno, seguro que lo haces bien porque tienes sobrada experiencia y de hecho por ahí me gustaría comenzar, Percival. Como decíamos, eres abogado, ejerces de abogado, hay muchos temas a nivel jurídico que vamos a tratar aquí en esa entrevista, que nos podrás dar también tu visión como experto, pero también fuiste diputado en el Congreso por el Partido Popular. Es más, viviste también esa ya quedó en el pasado de la política, esa caída de Pablo Casado. Tú entraste en el Partido Popular, en la política, en el Congreso, gracias también a Pablo Casado. ¿Viviste esa caída de Pablo Casado? ¿Cómo se vivió desde dentro? Bueno, efectivamente, cuando ocurre toda la crisis en el Partido Popular en el año 2022, yo no tenía ninguna responsabilidad política, pero había ido en listas en un puesto que no era de salida y al dimitir Pablo Casado, el siguiente en la lista era yo, o sea que yo entré en el Congreso por Pablo Casado. Fue una época muy difícil, todos los que estábamos vinculados al PP lo vivimos pues con mucho dolor porque veíamos que las cosas no iban bien, los enfrentamientos internos son muy dolorosos y ahí hubo un enfrentamiento interno y bueno, me alegra ver que 2 años después pues el PP ha remontado, ahora el PP es el partido dominante en España, el más votado, el que gobierna en 14 comunidades autónomas y en fin, la cosa ha mejorado. Yo no sigo en el Congreso, como bien has dicho, pero bueno, evidentemente sigo la política y sigo vinculado al PP. Claro. La verdad que eso fue un logro absoluto de Feijóo, ¿no? Es decir, en tan solo un mes se dejó ya de hablar de la crisis de Pablo Casado, tildan muchos, ¿no? De la mayor crisis de la historia del Partido Popular a nivel interno, y en un mes se recompuso, o sea, se dejó de hablar de esa crisis hasta el punto de, como recordabas, que ganó, ciertamente, son datos, las elecciones el pasado 23 de julio, las elecciones generales me refiero, las ganó el Partido Popular, es el principal partido, evidentemente, del Congreso de los Diputados, pero recompuso el partido, vamos, en 0 comas. Ha hecho una labor de pacificación interna y de encaje, y por qué no decir de encaje de bolillos, muy meritoria. El trabajo del PP, yo creo que en estos 2 años, y de Feijóo en particular, ha sido doble. Uno es hacer oposición, y Dios sabe que España necesita una oposición contundente ante el gobierno que tenemos, y otra ha sido una recomposición interna del PP. Se abrieron pues importantes heridas internas dentro del PP y había que recomponer. Y yo creo que una de las principales virtudes de Feijóo es saber encajar dentro de un proyecto pues muy ancho, muy amplio, como es el del PP, a gente con perfiles muy distintos, y es evidente. No es lo mismo el PP, incluso la política en la Comunidad de Madrid, que en Galicia, que en Andalucía, o que... Porque no tampoco sé, es lo mismo cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia, tiene sus características propias, y es normal que al final pues difieran a nivel político, ¿no? Me refiero a las políticas públicas que se implantan. Por supuesto, hay sensibilidades distintas y tienes que tener un proyecto donde todo el mundo encaje y donde todo el mundo siente que se le escucha y que tiene una voz y que aporta. Y eso yo creo que es una de las grandes virtudes de Feijóo, y lo ha conseguido. Y hay sensibilidades distintas, hay momentos en que bueno, pues se incide más en una cosa en Madrid y se incide más en otra cosa en otras partes de España, pero no pasa nada, no pasa nada. No por eso deja de ser un proyecto unido el del PP. Como decíamos, eres abogado, eres pues experto en la materia, y me gustaría preguntarte precisamente como experto, el caso Begoña Gómez. Aquí hay varias derivadas a nivel jurídico, una parte está la parte ética, me gustaría preguntarte por la dimensión jurídica, el tráfico de influencias que se le está investigando a Begoña Gómez como investigada. Ciertamente es muy difícil de demostrar cualquier tráfico de influencias. Me gustaría preguntarte por esta cuestión, pero ahora además la Audiencia Provincial de Madrid recientemente pues le ha dado también potestad, le ha abierto la vía, ¿no?, al juez Peinado, que está llevando el caso de Begoña Gómez, pues también le ha dado la posibilidad de ampliar la línea de investigación, que ya lo está haciendo con el tema del software de la Complutense, ¿no? Pero empezando por el tema del tráfico de influencias, ¿hasta qué punto ve recorrido en esto?
Bueno, aquí es una cuestión absolutamente de causalidad. Es decir, lo que el juez debe acreditar y mediante pruebas es que hay una línea de causalidad entre que Begoña Gómez mandase esa carta de recomendación, o más bien esas cartas de recomendación en favor de Barrabés, que se presentaba a una serie de contratos públicos, que hay una causalidad, como digo, entre esas cartas y la concesión de los contratos. Eso es la clave. La intencionalidad. Y la efectividad también, porque es cierto que no solamente por mandar una carta claro, se va a conformar la voluntad del que concede el contrato público. Hay una serie de hechos que son llamativos. Es decir, en la puntuación técnica, Barrabés y sus diferentes empresas no son los primeros, están por debajo de la línea de corte. Y sin embargo, cuando se aplican otra serie de criterios que no son técnicos, que son subjetivos, Barrabés pasa al primer puesto. Y, bueno, pues eso es llamativo. Eso es llamativo. Entonces, los que hicieron ese trabajo de puntuación son los que tienen que decir por qué ocurrió eso. Y habrá que ver en qué medida una cierta influencia política materializada en la carta de recomendación, pero que puede venir por otras cosas que no se conocen, tipo llamadas, tipo pues presiones más o menos indirectas o más o menos directas, pudieron influir en esa puntuación para que Barrabés al final ganase los concursos. Aquí lo difícil, por tanto, como decíamos, es que el juez demuestre esa intencionalidad, es decir, ese deseo expreso, digamos, en este caso de Begoña Gómez, que es quien firmó esas cartas de recomendación, de efectivamente, bueno, pues recomendar con criterios discrecionales, digamos, esa empresa de Barrabés para que sea contratada por ministerios que dirige, cuyo máximo, digamos, jefe, podemos decir, es el presidente del gobierno, evidentemente, en este caso, Pedro Sánchez, ¿no? Pero esa intencionalidad sí que, si no hay esas llamadas, esos mensajes, algo que demuestre esa causalidad, como estabas comentando, es muy difícil de demostrar, ¿no? No es fácil de demostrar, pero los testimonios son muy importantes. Por eso lo que lleva haciendo el juez Peinado durante estas semanas, meses, es tomar declaración a los testigos y que le cuenten qué ha pasado. Por eso, cuando se critica la labor del juez Peinado, yo creo que entramos en un error porque no sabemos la información con la que cuenta él. Hay cosas que se han publicado, que sabemos lo que, en fin, de distintas influencias que ha podido haber, pero hay muchas cosas que no sabemos y el juez está tomando decisiones en función de lo que sabe. Mencionabas al principio una decisión que estamos pendientes de saber, que se sabrá el lunes, de la Audiencia Provincial, sobre Exacto. Si le permite al juez Peinado seguir o no seguir, porque sabemos que la defensa de Begoña y también la Fiscalía, que a todos los efectos es lo mismo, la defensa de Begoña y la Fiscalía, porque es que están trabajando de la mano en contra del Peinado, ha pedido que se sobresea, es decir, que no se siga investigando, y es la Audiencia Provincial la que va a decidir. Y un dato muy importante, la Audiencia Provincial ha pedido todo el expediente, es decir, esto que decía hace un momento, que hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos, la Audiencia Provincial va a decidir en función de todo lo que sabe el juez Peinado, todo el expediente. Y hay tres posibilidades, ¿no? En ese sentido. Uno, que le permita continuar como hasta ahora. Dos, que diga que hay que archivar la causa. O tres, que la acote la investigación, ¿no? Esa tercera posibilidad, que seguramente creo que es la más verosímil, es la que ya ocurrió también antes del verano. Se acordarán ustedes, y esto es muy importante recordarlo, que el juez Peinado tuvo la autorización o el respaldo de la Audiencia Provincial para seguir investigando. Es decir, cuando el gobierno, Bolaños, todos sus tertulianos afines dicen o incluso el propio presidente del gobierno dice que Peinado está investigando por una denuncia de unas organizaciones de extrema derecha, es falso de toda falsedad. Está investigando porque la Audiencia Provincial ha visto indicios de posible corrupción y le ha dado el mandato, le ha dado la autorización al juez Peinado para seguir investigando. Es decir, hay un respaldo. Y creo, me aventuro a decir que el lunes seguramente pase lo mismo, que se le diga que puede seguir investigando, pero acotado a ciertas líneas que son donde previsiblemente más evidencias hay de que se haya podido cometer un delito.
Y en cuanto al tema del software, eso sí que parece que a nivel jurídico lo tiene un poco más difícil la defensa de Begoña Gómez, ya que se le acusa de apropiación indebida por ese software que en primer lugar se reunió con multinacionales, empresas a las que no sé si tú tienes acceso, pero yo desde luego no tengo ningún tipo de acceso. El presidente de Indra no me recibe. A esas grandes empresas que le donaron, que le regalaron ese software valorado inicialmente en 150.000 euros, pero que luego hubo una segunda fase porque no terminaron de diseñar, de construir ese software, y una segunda parte digamos que se le contrató a Deloitte terminar ese software y eso sí que hubo que pagar 50.000 euros procedentes de la Universidad Complutense de Madrid, y luego finalmente pues acabó siendo registrada la aplicación, ese software, que insisto, una parte fue regalada, pero la otra sí que fue pagada, 50.000 euros por parte de la Universidad Complutense de Madrid, fue registrada a nombre de Begoña Gómez, una página web cuyo dominio ya desapareció, pero una página web que no aparecía el logotipo de la Complutense por ninguna parte y que sí el nombre de Begoña Gómez. Eso parece que a nivel jurídico es más difícil, ¿no? Pero hay un dato muy importante entre lo que has dicho, y es que ese dinero que al final da la Complutense para que se termine el proyecto se adjudica sin absolutamente ningún tipo de respeto por el procedimiento interno de la Universidad Complutense. Es decir, hay un informe de la interventora, es decir, de la persona, de la funcionaria de la Complutense que vela porque los procedimientos se hagan conforme a la ley, que ha puesto negro sobre blanco que Begoña adjudicó a Deloitte esos contratos básicamente a dedo, porque sí. Claro, ¿eso es delito o no es delito? No lo sé. Pero que ha habido irregularidades, eso está acreditado. Y ahora lo que tiene que investigar el juez es hasta qué punto esas irregularidades pueden llegar a ser delito. Que tenía intención Begoña de hacer un negocio en base a ese software y a esas marcas, pues todo parece. ¿Por qué? Porque ella creó una sociedad limitada donde ella es la única accionista, precisamente para dar servicios en base a ese software. Es decir, ese software lo que hacía era permitir a las empresas saber qué impacto estaban teniendo en términos de lo que se llama ESG, que es el impacto social, sí, en el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las empresas están obligadas a tener un impacto en esos términos, y este software lo que les permitía era saber qué impacto, o sea, cuantificar ese impacto. Ella había dicho que las empresas pequeñas no les iba a cobrar, pero a las grandes sí. Pues está claro cuál era el negocio. Ir a ver a todas las empresas grandes, que como ya bien sabemos, tiene un acceso absoluto, porque lo ha hecho en el pasado a Telefónica, a Indra, en fin, a todas las empresas grandes, y decir: hola, buenas, vengo aquí a presentarles este software que les va a permitir acreditar y cuantificar su impacto medioambiental y social. Tenga mi tarjeta para que me contraten. Si es que es evidente que ese era el negocio. Claro, ¿eso es delito? Pues bueno, tendrá que acreditarlo el juez, o por lo menos ver presunción de ello. Este pasado viernes, Emiliano García Paje se reunió con Pedro Sánchez en la Moncloa. Para empezar, evidentemente el contexto pues es de crítica permanente de Paje hacia la financiación singular de Pedro Sánchez pactada con sus socios, con RC, para investir a Salvadorilla. Ese es el contexto. No solamente critica el tema de la financiación singular, sino que también Emiliano García Paje, lo vamos a ver a continuación, critica esos pactos de Pedro Sánchez con Puigdemont y con Bildu. Bueno, les critica abiertamente. Escuchen a Emiliano García Paje, lo comentamos. Se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años. Es normal que él se pase el día, hace bien en estar recordando todos los días que tiene el mando a distancia, claro. Eso vale, pero a la postre no se equivoquen. Yo se lo digo al gobierno claramente, y no tengo problema en decirlo mañana también, que ahora mismo, por mucho que fanfarronee Puigdemont, a él lo único que le importa es que le den vía libre a la amnistía, y mientras tanto tragará con carros y carretas. Tendría que ser al revés. Tendría que ser no ceder a más chantajes, porque finalmente todos sabemos que lo único que le importa a Puigdemont es lo otro, y no se va a mover de fondo, no va a hacer caer al gobierno hasta que no tenga vía libre su amnistía. Se le
critica a Emiliano García Paje, Percival, pues que hable, que diga, que critique al gobierno, pero que no actúe, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto puede actuar? ¿Hasta qué punto, tú que fuiste diputado en el Congreso, hasta qué punto puede exigirle a los diputados de Castilla-La Mancha, pues que, por ejemplo, voten en contra pues de las leyes desde la financiación singular, cuando se llega algún momento al Congreso de los Diputados, hasta la ley de amnistía en su momento que finalmente se aprobó? ¿Hasta qué punto le podía exigir a los diputados de Castilla-La Mancha que voten en contra de la disciplina de voto del partido? Bueno, ha utilizado una expresión, Paje, esta de tragar carros y carretas, que francamente se la ha aplicado a Puigdemont, pero se la podría aplicar a sí mismo, porque es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Hugo. Habla mucho, pero hace muy poco. Y bueno, tener una alcachofa delante y decir que te parece mal que se pacte con Bildu, pues bueno, pues sí, al 80% o al 90% de los españoles nos parece mal. Pero ¿quién está en posición de poder hacer algo al respecto? Pues luego, el 80% o el 90% de los españoles no. Pero este señor sí. Entonces, y lo digo porque es el presidente de Castilla-La Mancha, es el secretario general de Castilla-La Mancha, del PSOE, va a haber un congreso del PSOE en breve. Esto de los diputados sí, que has mencionado... es la clave. A ver, se dice mucho, yo no sé en qué medida tiene la posibilidad él de ordenar a esos diputados que voten de una forma o de otra. Es cierto que las listas al Congreso las hace la organización nacional, como dicen en el PSOE, la federal, y no los ha elegido él. Ahora, podría ser mucho más claro. Cuando le pone una cachofa delante, podría decir: miren, si yo fuese diputado en el Congreso, votaría en contra. Que eso no lo ha dicho nunca. Eso no lo ha dicho nunca. O incluso podría ir más allá y decir: miren, yo a los diputados de Castilla-La Mancha del PSOE les diría que voten en contra. Les animaría a que voten en contra. Por lo menos que se posicione de esa manera. Pero es que eso no lo ha hecho nunca. Lambán, por ejemplo, en el Senado, pues él es crítico, pero sí que ha votado alguna vez en contra del PSOE, o por lo menos se ha abstenido. Bueno, pues ojalá en Castilla-La Mancha fuesen más consecuentes, y de cara al Congreso del PSOE, pues también que se vea esa crítica interna, no solamente en función de lo que se diga, sino también en las votaciones. Y volvemos a tu faceta como experto a nivel jurídico. El tema de la financiación singular, todavía no conocemos qué es exactamente eso, o qué es lo que propone el gobierno, ¿no? Es decir, tenemos un documento por ahí que dicen que es un pacto que habla de soberanía fiscal, que hablan de ceder, digamos, impuestos a Cataluña. Desde el gobierno dicen que no va a ser el 100%, desde RC dicen que sí, que quieren soberanía fiscal, en fin. Es decir, de eso de soberanía fiscal habría que, entiendo, me lo explicarás ahora, que hacer una modificación de la LOFCA, de la ley orgánica. Orgánica significa que requiere mayoría absoluta para su modificación en el Congreso de los Diputados. Ley orgánica de la Federación de las Comunidades Autónomas. Es decir, si no consigue sacar a veces ni peneles adelante en el Congreso, mucho menos una LOFCA, ¿no? Desde luego. Permíteme empezar también por algo que ha dicho Paje, que es que no quiero que se me pase, sobre el pacto con Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. O sea, yo creo que el mejor resumen de la España que tenemos actualmente bajo el sanchismo es que la seguridad se pacta con Bildu, que los presupuestos se pactan con Puigdemont, en Suiza encima, que la política exterior está en manos de Zapatero, que la política fiscal está en manos de Esquerra Republicana, precisamente por lo que acabas de decir del concierto económico, y que la política laboral está en manos de una comunista. Y por supuesto, impone las cosas y prácticamente no habla con los empresarios. Claro, es que eso es España actualmente. Las cesiones constantes de Sánchez para mantenerse en el poder llevan a que se impongan las prioridades de todos los demás en perjuicio de los españoles y de lo que se supone que defendía el PSOE. Pero bueno, yendo al concierto de Cataluña, o sea, varias cosas. Uno, lo que sabemos de ese acuerdo entre el PSC y Esquerra lo sabemos exclusivamente por Esquerra. El documento que se ha filtrado y que se ha hecho público, que por cierto está en catalán porque lo hizo Esquerra. Y ni logotipo tiene, ni firma ni logotipo. O sea, que le llamen pacto a eso pero es que menos llamativo. Los socialistas no han filtrado nada. O sea, lo único que sabemos es lo que ha dicho Esquerra. ¿Eso es todo lo que se ha pactado? Me extrañaría muchísimo.
¿Hay algún tipo de matiz que podría introducir el PSC? Pues bueno, o el PSOE. Pues bueno, se podría hacer, y por cierto, es un pacto entre el PSC, pero avalado por el gobierno, porque para que se ponga, se apruebe y definitivamente lo que se ha aprobado, o sea, lo que se ha pactado para Cataluña, es necesario que, como bien decías, pues haya cambios legislativos en el Congreso de los Diputados. Eso que se ha pactado rompe el sistema en toda España. Rompe el sistema en toda España. Cataluña es más o menos el 20% del PIB español. Y es una comunidad que está por encima de la renta media española, están más o menos en el 115% de la renta española, es decir, es una comunidad rica. Y dado que la lógica básica de los sistemas fiscales, no solamente en España, sino en toda Europa y en todo Occidente, es que el sistema es progresivo, es decir, que pagas más cuanto más tienes, pues Cataluña evidentemente ha aportado a la financiación del resto de España porque tiene una renta más más alta. Y eso es precisamente lo que rompe este acuerdo supuestamente progresista, es decir, Esquerra se supone que de izquierdas y el PSC se supone que de izquierdas, lo que han aprobado es un sistema absolutamente insolidario de los ricos con los que menos recursos tienen en el resto de España. En fin, y eso te lo venden como algo progresista, pero ¿dónde está el progresismo? Entonces, se ha dicho, y es absolutamente cierto, que eso se va a pagar con los profesores de Castilla-La Mancha, con los médicos de Andalucía, con la dependencia de Extremadura, con las carreteras y los transportes en Asturias. Es decir, el dinero se va a quitar de ahí para dárselo a Cataluña, y la solidaridad que ellos defienden va a ser mínima si se aplica esto. Entonces, ¿se va a aprobar? Pues, de luego, se ve que está remoloneando el gobierno. Si no hay presupuestos, como parece que no va a haber presupuestos, no solo por Junts, sino también porque hay otros partidos que están poniendo todo tipo de exigencias para aprobar presupuestos, yo no veo cómo esto se puede aplicar en el corto plazo si no tiene una mayoría mínima para sacarlo adelante. Has mencionado las votaciones que está perdiendo el gobierno, es que son reiteradas, y habría que subrayar que no solamente son las que pierden, han perdido 35 a fecha de hoy, pero habría que incluir también las que han retirado, las iniciativas que han retirado para no perderlas porque sabían que las iban a perder. Caso del techo de gasto que ocurrió la semana pasada. Y también toda una serie de leyes, por ejemplo, que ha aprobado el Senado, que ha remitido al Congreso y que el Congreso tiene paralizadas, son 15 si no recuerdo mal, paralizadas porque no le interesa. Es decir, que el gobierno no solamente está perdiendo votaciones, es que está utilizando todo tipo de triquiñuelas en el Congreso, para no tramitar leyes que no le interesa tramitar. Y para concluir, porque nos hemos ya quedado sin tiempo, con esto encima de la mesa, con este contexto, Junts efectivamente pues ha visto, esto me lo decían fuentes de Junts, ¿no?, como un antes y un después esa investidura de Salvador Illa, y por tanto de ahí que estén exigiendo, obstaculizando todavía más, ¿no?, la legislatura de Pedro Sánchez. Desde el PP dicen que no, pero ¿tú ves la posibilidad de una moción de censura? Yo a corto plazo lo veo muy complicado. Porque Junts, para aprobar esa moción de censura, pues le pediría cosas al PP, igual que se las está pidiendo al PSOE. O sea, yo lo que tengo muy claro es que Junts no tiene ningún proyecto para España, o sea, le da igual, lo único que quiere es vender sus votos, y lo hará a cambio de ciertas cosas. Bueno, pues Sánchez compró su investidura a cambio de la ley de amnistía. Entonces, como no ha salido como se esperaban en Junts y no están amnistiados todos los delitos, pues están muy enfadados y están pataleando. Pero claro, eso se lo ofrecía a todo el mundo Junts, y quien se lo compró fue el PSOE. Aquí la cuestión de fondo es si se puede gobernar sin legislar, porque es exactamente la situación en la que está España ahora mismo. Está en el gobierno, yo no sé si gobernando, pero está en el gobierno el PSOE, Pedro Sánchez, con una incapacidad absoluta para gobernar. Entonces dice, no, es que tenemos los fondos europeos para ir tirando. Bueno, pues en parte sí, es verdad que tienen fondos europeos para ir tirando, pero
Europa al mismo tiempo te exige una serie de reformas legislativas para seguir dándote fondos. Y eso no tiene mayoría el gobierno para seguir dándolo. Entonces, ¿qué puede animar a que haya una disolución de las Cortes y una convocatoria de elecciones o que caiga ya definitivamente el gobierno no sé si en una moción de censura o en una moción de confianza que le están pidiendo también al PSOE? Pues básicamente son dos cosas. Uno, que esté absolutamente bloqueado el gobierno, que no pueda sacar nada y ya tenga que caer por su propio peso. O dos, y así enganchamos con el inicio del programa, con la situación judicial. Es decir, aquí hemos hablado del caso de Begoña, pero hay mucha corrupción que se está investigando también en transportes, el caso Koldo y demás. Eso puede ser que empiecen ya a ir a juicio algunos de los encausados. Eso también tiene visos de poder dejar tocado de muerte a este gobierno. Percival Manglano, abogado, exdiputado en el Congreso, muchas gracias por acercarte aquí a Es Diario, a nuestra redacción, y ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Nos hemos quedado sin más tiempo. Muchísimas gracias también a ustedes, a nuestra audiencia, por vernos cada fin de semana aquí en Es Política, en el programa, ya saben, de entrevistas y análisis en Es Diario. Recuerden suscribirse, seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, pero también entrar cada día, diariamente, en nuestra página web, en la página del periódico, en esdiario.com, para mantenerse informado de toda la actualidad, de exclusivas, de información. Todo lo pueden encontrar ustedes en esdiario.com. Muchísimas gracias por vernos y buena semana.